Jóvenes y señoritas de Centro Cristiano El Camino, Dios les bendiga. Es un placer poderles saludar nuevamente para retomar nuestras clases de escuela dominical a distancia. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema que es la inteligencia emocional. Lo que nos habla esto no es tanto lo que sentimos, sino la manera en la cual reaccionamos ante las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro entorno, sobre todo en esta época tan complicada en la que nosotros vemos suceder cosas a nuestro alrededor, en donde pareciera que el futuro es un tanto incierto, que no sabemos realmente si las cosas que están sucediendo nos pueden ir llevando hacia lo que nos habla el libro del Apocalipsis, o también hay algunos expertos que nos dicen que esto es solamente una etapa que pasará, que ya sucedió en 1918 y en donde hubo entre 50 y 100 millones de personas muertas. Obviamente era otra época, era una época en donde no existía la tecnología que tenemos el día de hoy, en donde las telecomunicaciones no eran como el día de hoy, no había manera de que las personas, los gobiernos pudieran comunicarse de una manera tan ágil y poder atender de la manera que el día de hoy se están llevando a cabo las cosas para intentar contener esta pandemia. Obviamente está habiendo una afectación económica mundial. Hace 100 años, en 1918, la pandemia duró 3 años. Imagínense 3 años de estar completamente inactivos económicamente. Por supuesto vino una crisis económica terrible, lo cual desencadenó lo que conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que además muchos expertos dicen que en realidad no hubo una primera y una segunda como tal, sino una sola guerra muy extensa durante muchos años, durante alrededor de 25 años. Pero bueno, como les decía, vamos a tomar un par de pasajes bíblicos primeramente para ver esta situación del manejo de las emociones, del carácter que podemos ver en algunos personajes bíblicos, y vamos al final a aterrizar también con algo que nos hace ver la psicología, ¿ok? Entonces vamos a ir a Juan 18:10. Y ahí podemos ver el pasaje en donde Jesús es capturado previo a que se lleve a cabo su crucifixión, de manera que vemos que Judas lo entrega, lo vende por 30 monedas de plata, y cuando llegan para detenerlo, Pedro saca su espada, de manera que dice el pasaje que corta la oreja de uno de los hombres que estaban ahí, la oreja de Malco. Y lo que nosotros normalmente estudiamos es eso, que la oreja de este varón es cortada y que Jesús la toma y la pega nuevamente en su cabeza. Sin embargo, si nosotros revisamos detalladamente el pasaje, lo que podemos ver es que hay personas que pueden pensar que la espada llegó de esta manera y que cortó la oreja. Sin embargo, si esto hubiera sucedido de esa manera, hubiera pasado que la espada, además de cortar la oreja, se hubiera encajado también en el hombro, en la clavícula de Malco, y entonces el pasaje nos estaría hablando de que Jesús obró el milagro de pegar nuevamente la oreja, pero también de sanar el hombro o la clavícula de Malco, si no es que incluso algún daño todavía mayor. Sin embargo, lo que pasa es que Pedro lo que quiso es básicamente matar a este hombre y tiró a matar con la espada. Pedro es un hombre como muchos otros en esa época que portaban espada y que por supuesto no la sacaban en balde, como lo que hoy vemos, la gente que saca una pistola, es lo que le dicen algunos otros, ¿no? Cuando la sacan y que ven que no disparan, eso es algo que normalmente les dicen, si la sacaste es para disparar, dispara. Y lo que hace Pedro entonces es tirar a matar, y lo que podemos ver es que Malco intenta salvar su vida, entonces hace su cabeza de lado, la espada llega, y entonces lo que pasa es que se corta la oreja. Lo que sucede es que básicamente estuvo a punto de morir Malco.
Entonces Jesús va, recoge la oreja, la pega y les hace ver a los discípulos que no era la manera de proceder. Hay muchos pasajes bíblicos en donde vemos el carácter de Pedro trabajando de una manera inadecuada. Con el paso del tiempo, Pedro se vuelve un hombre muy importante en la difusión del evangelio, en la manera en la que él predicaba, en la manera en que el Espíritu Santo obraba a través de él para la conversión, para que sucedieran milagros, etcétera, para muchas cosas. Pero aquí además algo que no se nos dice en el pasaje es que la vida de este hombre, la vida de Malco, básicamente había sido destruida en ese momento, no tanto por la cuestión del dolor, ¿no?, sino porque de acuerdo con la ley judía, ninguna persona con un defecto físico podía servir en el templo. Imagínense un hombre que toda su vida estuvo instruido para poder ejercer en el templo. Desde niño estaba llevando a cabo esta labor. Había otras tribus de Israel que estaban dedicados a la ganadería, a la agricultura, pero los levitas estaban dedicados completamente toda su vida para el servicio en el templo, de manera que lo que había sucedido es que este hombre ya no tenía otra cosa más que pudiera llevar a cabo. Él había perdido su oportunidad en ese momento de continuar sirviendo en el templo para el Señor. Entonces, como les digo, su vida había sido básicamente destruida en ese momento. Nosotros podemos ver también en Éxodo, en el capítulo 32, en el pasaje donde en el monte Sinaí la ley de Dios es entregada a Moisés directamente por mano de Jehová, y podemos ver ahí varias cosas. Vamos por favor a revisar ese pasaje y vamos a revisar esto apoyándonos de algunas cuestiones que se mencionan en el Midrash. ¿Qué es esto? En el judaísmo existe la Torá oral o la ley oral y la Torá o la ley escrita. La ley escrita es lo que nosotros conocemos como Biblia. No solamente los libros que tenemos, sino también algunos más. Es lo que se conoce como la Torá en el judaísmo. Ambas fueron dadas a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Todo precepto, toda interpretación, toda filosofía judía se desprende de estas dos fuentes. La Torá escrita permanece como siempre ha sido a través de los rollos de la Torá y se encuentran resguardados en las sinagogas judías. Sin embargo, la Torá oral consiste en enseñanzas diseñadas para ser transmitidas de padres a hijos. Esto sucede desde hace cientos de años y había una prohibición explícita de escribirla, pero debido a la persecución que vivieron los judíos en la diáspora, se corrió el riesgo de perder toda la Torá oral y sus enseñanzas. Por eso se decidió escribirla para poder así fijar su significado a lo largo de los años. Ok, entonces vamos a revisar este pasaje y nosotros podemos ver en Éxodo 32 que Moisés sube para recibir la Torá, la ley de manos de Dios, y les había sido indicado que durante 40 días Moisés iba a estar ahí y al cabo de 40 días iba a regresar con ellos. Y de pronto vemos que en el pasaje se nos habla que le piden a este Aarón que les haga un becerro de oro para poder adorarlo. Y vemos en el pasaje cómo Aarón se somete muy rápidamente a las exigencias de los rebeldes, pero lo que podemos ver realmente aquí al estudiar la Biblia de manera más detenida es que el hermano mayor de Moisés lo que quería era ganar tiempo. Pareciera que es una persona acostumbrada a vivir bajo el yugo de la esclavitud y entonces aparentemente hace caso de lo que le están solicitando. Sin embargo, lo que vemos es que él pide que traigan aretes de oro, de manera que
Básicamente aquí lo que pasa es que los egipcios, como otros pueblos, consideraban que tener aretes era una representación de tener cerca del oído a los dioses mismos, hablándoles, guiándoles, y de esa manera poder avanzar en su vida. Entonces el hecho de quitar los aretes representaba algo que difícilmente iban a entregar las mujeres y las hijas de manera rápida. Sin embargo, los hombres llegaron y arrancaron de las orejas los aretes con tal de poder entregar rápidamente a Aarón el oro para que les pudiera construir un becerro de oro. Pero como les decía, pareciera que Aarón cede muy rápidamente. Sin embargo, al revisar en el Midrash podemos ver que antes de que Moisés subiera al monte Sinaí para recibir la ley, la Torá de parte de Dios, él deja encargado a Hur y a 70 ancianos que gobernaban al pueblo. De manera que cuando se arma esta rebelión, que además no es solamente de gente del pueblo de Israel, sino que, como ya habíamos estudiado anteriormente, hay personas que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto, gente que pertenecía a otras naciones y gente también que era del mismo pueblo de Egipto, gente incluso de los hechiceros de Faraón, gente, como lo vimos también, como la misma hija del Faraón que salió junto con el pueblo de Israel, de manera que se acercaron con Hur, que había quedado como un líder encargado, para pedirle que fuera hecho este becerro de oro. No se dio Hur y entonces lo asesinaron. Fueron con los 70 ancianos, no se dieron y entonces también los asesinaron. Y entonces dice el Midrash que fueron con Aarón llevando la cabeza de Hur en sus manos para pedirle que hiciera el becerro de oro. De esta manera fue que Aarón accedió para hacer el becerro de oro. Y sin embargo, como les digo, era aquí varias intenciones las que Aarón tenía. Una era ganar tiempo y la otra era que no se terminara con la cúpula religiosa que había en Israel, la cual estaba conformada por supuesto por Moisés, pero también por Aarón. Y Hur y los ancianos habían sido ya asesinados. ¿Quién es Hur? Hur es el hombre que se nos menciona en Éxodo 17, 10 al 12, en donde recordarán ustedes que el pueblo de Israel peleó contra Amalek. Dice que hay un momento ahí crucial en donde dice que mientras Moisés elevaba sus manos para alabar a Dios, los israelitas avanzaban y vencían en la batalla a Amalek, a los amalecitas. Pero cuando se cansaban las manos de Moisés y él las bajaba, los israelitas eran echados hacia atrás y prevalecía Amalek, de manera que tanto Aarón como Hur sostenían las manos de Moisés, de manera que las pudo tener todo el tiempo arriba en adoración para Dios, y de esta manera Israel pudo vencer a Amalek. Bueno, este hombre, Hur, que es mencionado en este pasaje, es el hombre que mataron para poder dar el consentimiento de que se construyera el becerro de oro. Los 70 ancianos son mencionados también en Éxodo 24:14, donde Moisés requiere del apoyo de ellos para poder trabajar con todo el pueblo de Israel. Si nosotros revisamos más adelante en la escritura, nunca se vuelve a mencionar a Hur y nunca se vuelven a mencionar a los 70 ancianos que fueron levantados por Moisés para apoyarle en el servicio al pueblo de Israel, de manera que esto respalda perfectamente esta situación mencionada en el Midrash. Nosotros vemos en el versículo 4 que dice: estos son tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Como les comentaba aquí, básicamente lo que sucede es que es gente hablándole a Israel
intentándole hacer ver que ese Dios es el que realmente los había sacado de Egipto. Lo que se generó ahí es una efigie que representaba en las mentes del pueblo hebreo a la divinidad pagana, el becerro, que era imagen del buey Apis, adorado por los egipcios en la tierra de donde habían sido sacados. Vemos también que dice que Aarón construyó un altar y declaró fiesta para Adonai el día de mañana, de manera que, como les comentaba, Aarón lo que quería era ganar tiempo. Él confiaba en que Dios iba a hacer regresar a Moisés tal como lo había prometido. El Midrash también nos dice que solamente habían pasado algunas horas a partir de que se habían cumplido los 40 días de que Moisés había subido a la presencia de Jehová para recibir la ley, de manera que era solamente un tiempo breve lo que había transcurrido, el tiempo había vencido y con unas pocas horas ellos decidieron que el Dios de Israel, aquel que los había sacado de Egipto, los había abandonado. Aarón pudo haber utilizado el altar que había construido Moisés con 12 pilares para llevar a cabo las ofrendas en conmemoración de este becerro de oro. Sin embargo, no lo hizo para no manchar la imagen de lo que ya había sido realmente ofrecido a Dios con anterioridad. Y como vemos también, la fiesta que declaró Aarón era para Adonai y no para el buey de oro, el becerro de oro. Podemos ver en este pasaje también que 3 de los pecados capitales que se menciona que los hijos de Israel deben de evitar son aquí llevados a cabo. En primer lugar, la idolatría a imágenes paganas. En segundo lugar, el incesto, que es un acto sexual cometido entre familiares de primera línea. ¿De qué manera es llevado a cabo esto? Cuando ellos comienzan a adorar este becerro, lo que se lleva a cabo aquí es una orgía. Era una manera en la cual se acostumbraba a adorar a dioses paganos en muchos de los pueblos de la antigüedad. Y como si esto fuera poco, habían transgredido también el tercer pecado capital, que prohíbe el injustificado derramamiento de sangre entre hermanos, cuando asesinaron a Ur y a los 70 ancianos al comienzo de la revuelta. Dada esta terrible situación, es bastante comprensible la ira del Dios de Israel. De esta manera podemos ver la forma en la que Aarón aplicó lo que llamamos en este tema la inteligencia emocional, la manera en la que él abordó o reaccionó ante las situaciones que estaban sucediendo en su entorno. Sin embargo, si vemos también la parte de Moisés, es algo que también es digno de aplaudir. Nosotros vemos que mientras esto sucede en tierra, digámoslo así, en la parte alta, en lo alto del monte Sinaí, vemos un pasaje que es realmente un pasaje fuera de serie, un pasaje que pareciera que no forma parte de la Biblia, porque vemos de pronto cómo Dios le habla de una manera a Moisés que pareciera no ser Dios el que está hablando. Nosotros vemos que Dios le dice: anda, desciende, porque se corrompió tu pueblo, el que hiciste subir de la tierra de Egipto. ¿Te puedes imaginar que Dios de pronto le dice a Moisés: tu pueblo, el que tú hiciste subir, el que hiciste salir de la tierra de Egipto? Dios quitándose la adjudicación de haber sacado al pueblo de Israel, como lo podemos ver cuando suceden las plagas en Egipto y cuando el Mar Rojo se abre. Dios pareciera estarse lavando las manos básicamente en este asunto, en este pasaje. Sin embargo,
Cuando nosotros vemos en el versículo 1 de este capítulo, podemos comprender por qué Dios le habla a Moisés de esta manera. En el versículo número 1 dice que estando frente a Aarón, le dicen: Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. De esta manera el pueblo de Israel le estaba adjudicando a Moisés el haberlos sacado de Egipto y no a Dios. Es algo que provoca esta extraña, de pronto, respuesta de parte de Dios hacia Moisés. Y después vemos otras palabras que de igual manera parecen inconcebibles de estar en la Biblia. Vemos a Dios haciendo esta declaración. Dice: vi a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Y le dice entonces Dios a Moisés: y ahora déjame y encenderé mi cólera sobre ellos y los consumiré y te convertiré a ti en un pueblo grande. De pronto vemos a Dios como pidiéndole permiso, pidiéndole la autorización o la aprobación a Moisés para poder destruir al pueblo de Israel. Definitivamente Dios estaba poniendo aquí a prueba a Moisés. Quizá otro hombre pudo haber dicho: me parece buena idea, acabemos con las promesas anteriores y tomemos esta oportunidad para que yo me convierta en el héroe de la película y que a partir de este momento se genere un nuevo pueblo que saldrá de mis lomos, como le fue prometido a Abraham, o si no, de la tribu de Leví, ya que ellos no se involucraron en la adoración al becerro de oro. Sin embargo, Moisés comienza a tener una plática con Dios, un discurso con Dios, en donde podemos ver la manera en que él reacciona, la manera en que él maneja las situaciones a su alrededor. Podemos ver la inteligencia emocional que tenía Moisés. El pasaje dice: ¿por qué Dios se encenderá tu cólera contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano fuerte? De esta manera Moisés le restituye de una manera muy inteligente a Dios todo el crédito y la responsabilidad por la salvación del pueblo de Israel. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malicia los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Pareciera una de las frases de Doña Lucha, la comediante, ¿no? Jesucristo Redentor, aplaca tu ira y tu rigor. Qué manera de manejar situaciones de parte de Moisés 1. Acompáñenme, por favor, para poder revisar juntamente algunas diapositivas. Son solamente 3 o 4. Y vamos a ver dentro de la psicología lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional incluye algo que se llama resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio o resiliere, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Debemos descubrir nuestras emociones
qué tipo de emociones estamos experimentando y en qué momento aparecen o salen a la luz. Debemos de comprender nuestras emociones. Es normal y comprensible sentirnos enojados por alguna situación, sentirnos alegres o tener miedo, pero el hecho de que eso ocurra no debe de hacer que esas emociones nos dominen. Debemos manejar nuestras emociones. Al sentir miedo o alguna otra emoción similar, debemos enfocarnos en buscar alguna solución, si no caeremos en un estado negativo general para nuestra vida. Debemos de utilizar las emociones de manera favorable. Una emoción aparentemente negativa como el miedo puede servirnos como alerta y ayudarnos a tomar decisiones, acciones de prevención, siendo proactivos ante posibles circunstancias. Por ejemplo, el temor a perder el trabajo puede llevarnos a ser más eficientes, a prepararnos mejor y a crecer en el área laboral. Hay dos cuestiones que son inapropiadas en cuanto al manejo de emociones. La primera es reprimir las emociones. No ganamos ni solucionamos nada con negar nuestras emociones. El esquivarlas o esconderlas probablemente nos hará más daño. La otra situación inadecuada es dar rienda suelta a las emociones. Cuando las emociones nos dominan y perdemos el control, dejando que ellas tomen el timón de la situación, nada bueno saldrá de ello. Por el contrario, una situación adecuada es reconocer las emociones y controlarlas. La Biblia nos menciona que por nada estemos afanosos, sino que por el contrario traigamos toda ansiedad ante Dios. En el libro de Mateo, Jesús dice que Dios sabe todo lo que necesitamos. Por ello debemos de traer nuestros temores, nuestras ansiedades y emociones ante Él y decirle exactamente cómo nos sentimos, pidiéndole que nos ayude con su sabiduría a formar nuestro carácter para tomar control de nuestras emociones. Pues habiendo visto tanto los pasajes bíblicos como la parte psicológica con respecto al manejo de nuestras emociones, lo que podemos concluir es que es importantísimo mantenernos de la mano de Dios en una época tan complicada como esta. Jóvenes, es importante que ustedes tomen en consideración que probablemente esto puede extenderse por un periodo más largo de lo que habíamos considerado. Y es importante mantenernos en oración, en comunión con Dios, porque si hay algo que puede ayudarnos a poder salir adelante de todo esto, es justamente eso, nuestra relación con Dios. Es un tiempo en el que es importante que si no teníamos por costumbre tener un tiempo de oración, un altar personal, un altar familiar con Dios, es buen momento para comenzar. No importa si tú piensas que 5 minutos es muy poco tiempo, el Señor permitirá que vayas desarrollando poco a poco esta parte de oración y de comunión, y verás cómo podrás obtener respuestas de parte de Él, respuestas favorables. Primero Dios, nos estaremos viendo más adelante para continuar teniendo estos estudios a distancia, estos estudios de escuela dominical. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.